El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. La primera lectura nos habla de un personaje importante del Antiguo Testamento. Nos habla del juez y sacerdote Samuel. La historia de Samuel es muy hermosa. Merece 2 libros de la Sagrada Escritura. A él le tocó ser el puente para transitar de una confederación de tribus autónomas gobernadas por caudillos o unidas bajo un caudillo llamado juez, en las épocas difíciles en que eran invadidos por los filisteos o por algún otro pueblo, y dar comienzo a la monarquía que unificó a las 12 tribus en un solo reino. A él le correspondió el honor de ungir con santo crisma a los 2 primeros reyes de Israel, al rey Saúl, que cayó de la gracia de Dios, y después de él al rey David, que se convierte en prototipo de nuestro Redentor. El Redentor será llamado Hijo de David. El Mesías provendrá de la dinastía y de la casa de David. Y ese rey davídico fue ungido precisamente por Samuel. En el primer libro, que es el que hoy escuchamos, se nos narra el nacimiento de Samuel y sus primeros años. El papá de Samuel tenía 2 mujeres. Una de ellas le dio muchos hijos. La otra, en cambio, llamada Ana, era estéril. Y la mujer que tenía muchos hijos se sentía orgullosa y muchas veces humillaba a la otra mujer, a Ana, porque era incapaz de darle hijos a su marido Elcaná. Ella sufría mucho. Ella lloraba constantemente a causa de su esterilidad. Ella le pedía a Dios el don de poderle dar a su esposo un hijo. Elcaná trataba de consolarla. Le hablaba de lo mucho que la amaba, de lo mucho que la quería. Y en palabras textuales del libro de Samuel, Elcaná le dice a su esposa Ana: tu amor para mí es más valioso que si me dieras 10 hijos. Pero Ana no se consolaba. Un día que fueron al templo en Silo, Ana se puso a rezar. Lloraba histéricamente y balbuceaba con sonidos y murmullos audibles
sus plegarias. El sacerdote Elí pensó que era una mujer ebria, una mujer borracha, y fue a callarla. Cállate, mujer, salte del templo. No estés aquí con esas cosas en medio de tu borrachera. Ana, poniéndose de pie, le contestó: Señor, no estoy borracha, ni he bebido vino. Vine aquí para pedirle a Dios que me conceda un hijo y para prometerle que si me concede ese hijo, yo lo consagraré de por vida a su servicio. Elí se sintió mal por el regaño injusto y le dijo a la mujer: vete a tu casa, tu oración será escuchada. Volvió a su casa, quedó embarazada de su marido Elcaná. Nació el niño, y cuando el niño empezó a crecer, cuando el niño era pequeño, lo llevó al templo a hablar con Elí, y ese es el texto que hoy escuchamos. Yo soy aquella mujer que tú confundiste con una borracha y que vino a pedirle al Señor un hijo y que le prometió consagrarlo para siempre en su presencia. Sacrificó un novillo, regaló harina y después lo entregó a Elí para que sirviera de por vida en el templo. Es allí, en ese momento, cuando ella, Ana, canta ese hermoso himno de acción de gracias que rezamos nosotros el día de hoy como salmo responsorial. Se alegra mi espíritu en el Señor. Él es mi fortaleza y mi escudo. Él es el quien da y quien quita. Él es el quien da la vida y nos arrebata la vida. Él es el que nos da bienes y nos da males. Él es el que a la estéril puede hacerla concebir hijos, y a la que ya tiene hijos le cierra el vientre para que ya no dé más. Un himno bellísimo que anticipa el cántico que luego escucharemos en el Santo Evangelio del día de hoy. María fue a visitar a su prima Isabel. Estaba embarazada. Era su 6º mes de embarazo. Era una mujer anciana. Iba a ser madre primeriza. Era un embarazo y un parto de los que hoy llamaríamos de alto riesgo. Posiblemente si hubieran vivido en nuestra época, hubieran tratado de convencer a Zacarías y a Isabel de que lo más conveniente para ella era abortar a ese niño, que ese niño ponía en grave peligro la vida y la salud de Isabel, que lo más conveniente era interrumpir ese embarazo de alto riesgo. Pero Isabel no lo miraba así. Isabel, al igual que Ana, lo veía como una bendición, como un darse cuenta de que Dios verdaderamente escucha la oración de los humildes y de los sencillos, de aquellos que son despreciados por causa de su esterilidad o de su vida infecunda o de su vida improductiva, de aquellos que parecen insignificantes. Y si Samuel
cuyo nombre significa Dios escuchado, dio a luz al predecesor que ungiría a David. Isabel concibió y dio a luz al precursor que ungiría con el Espíritu Santo al bautizarlo, al hijo de David, al Mesías esperado por los pueblos. Ayer escuchamos el diálogo entre ambas mujeres. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirán en ti todas las promesas que el Señor nos ha hecho. Y en el Santo Evangelio escuchamos hablar a María. No es palabra de Jesús, es palabra de María. Es Dios quien nos habla a través del corazón y de los labios de una mujer que, siendo virgen, está embarazada. María, llena del Espíritu Santo, proclamó ese cántico muy apreciado por la iglesia, el Magnificat. Ese canto que todos los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas y muchos laicos, hombres y mujeres de diversas edades, recitamos a diario al caer la tarde, en la oración de la tarde. Un himno de acción de gracias, un himno de alabanza, un himno para bendecir a Dios que nos ha llenado de gracias y de bendiciones. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena. Esa plenitud de gozo, esa plenitud de alegría en Dios, mi Salvador. Les dije hace un momento, Samuel significa Dios ha escuchado. Jesús, el nombre que llevará ese niño que María lleva en su vientre, su nombre significa Yahvé salva. Yahvé es Salvador. Dios es Salvador. Lucas escribe en griego su evangelio, pero lo más seguro es que María no dominara el idioma griego. Lo más seguro es que ese himno hubiera sido proclamado por María en su propio idioma, en arameo o tal vez hebreo. Y pudiéramos decir en esa segunda frase, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, Dios Salvador. María posiblemente pronunció, mi espíritu se alegra en mi Jesús, en mi Jesús, en mi Dios Salvador. Mi espíritu se llena de gozo en ese niño apenas concebido, en ese niño que todavía no puede verse, en ese niño que todavía no puede sentirse, en ese embrión que todavía no tiene formado su corazón y por lo tanto no podemos escuchar sus latidos. Mi espíritu se llena de gozo en mi Jesús, en mi Dios Salvador, en Dios mi Salvador, mi Jesús, mi Jesús. Así habla María de ese niño que es hijo de Dios, pero que también es hijo de ella, que de alguna manera le pertenece. Mi Jesús, mi Dios Salvador.
porque ha mirado la humildad de su esclava y ha hecho en mí cosas grandes y maravillosas. El Señor ha mirado la humildad de su esclava. Humildad. La palabra humildad se puede usar refiriéndonos a una virtud, pero se puede usar también refiriéndonos a una condición social. La humildad es virtud para aquellos que siendo sabios se comportan con sencillez, para aquellos que siendo ricos no tratan con superioridad y con soberbia a los pobres, para aquellos que siendo poderosos saben convivir fraternalmente de igual a igual con la gente indefensa y desposeída. Es una persona humilde. Podemos decir de un presidente, de un gobernante. Lo decimos del Papa. Cuánta humildad en sus gestos y en sus palabras. Cuando recién elegido le preguntan ¿quién es Jorge Bergoglio? Él contesta: soy un pecador. Cuando él se presenta en el balcón de San Pedro, no dice soy el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, sino dice soy el obispo de Roma. Antes de dar su primera bendición a la ciudad y al mundo, él le pide al pueblo congregado en la plaza de San Pedro: antes de que yo los bendiga, bendíganme ustedes a mí, recen por mí. E inclinó su cabeza y guardó unos momentos de silencio para que el pueblo lo encomendara al Señor. Si hay personas que son humildes, hay personas a las que no se les sube el humo a la cabeza, hay personas que no se marean cuando los ponen sobre un peldaño, sobre un monumento, sobre un trono. Hay personas que siguen siendo sencillas como lo fueron antes de ser encumbradas. Pero la humildad también puede referirse a una condición social. Y así decimos, esta persona es de familia muy humilde. A lo mejor él o el papá o la mamá son soberbios y orgullosos, pero no nos referimos a una virtud, sino a una condición social. Es una colonia de gente humilde. ¿Ustedes creen que en esa colonia de gente humilde no hay gente soberbia? ¿No hay gente prepotente? Claro que la hay. Pero no nos referimos a la virtud, sino a la condición económica y social en la que vive esa familia. Aquí María dice, ha mirado la humildad de su esclava. No nos está presumiendo que ella sea una mujer humilde. No. Eso sería un pecado de orgullo. Recuerdo aquel chiste en la que varios frailes de diversas órdenes estaban platicando. Y el jesuita dice, a nosotros los jesuitas, nadie de ustedes nos gana en preparación. Los jesuitas somos los mejor preparados en la iglesia. Y el dominico contesta, ninguno de ustedes nos gana en elocuencia. Somos la orden de predicadores. ¿De qué sirve que tú sepas tanto si no lo sabes transmitir a los demás?
nosotros sabemos transmitir el mensaje. Nosotros traducimos la teología con palabras muy elaboradas a las palabras sencillas que el pueblo entiende. El benedictino dice: ¿de qué sirve tanta elocuencia y tanta sabiduría si no tienen a Dios? A nosotros los benedictinos nadie nos gana en el tiempo dedicado a la oración, a estar en la presencia de Dios. Y luego el franciscano pues dijo: ¿y yo qué les presumo? Y dijo: pues miren, ustedes son muy sabios, ustedes muy elocuentes, ustedes muy piadosos, pero eso sí, en humildad nadie nos gana. En humildad nadie nos gana. Bueno, parecía muy modesto el pobre, ¿verdad? María no presume su humildad, sino se refiere a su pequeñez, a su insignificancia ante los ojos humanos, a su falta de méritos. El Señor ha mirado, ha condescendido, se ha fijado, ha puesto sus ojos en esta mujer tan pequeña, tan insignificante, tan intrascendente, en esta mujer que pasaría desapercibida a los ojos del mundo. Ya ha hecho en mí cosas grandes y maravillosas. Se refiere a su embarazo, se refiere al bendito fruto de su vientre, se refiere a su fe, se refiere a su amor a Dios. Ha hecho en mí cosas grandes y maravillosas. Hoy que pedíamos en esta misa por una jovencita que cumple 15 años, cuyo segundo nombre es Danae, el primero no lo recuerdo. Pensaba yo, qué ad hoc viene esta lectura para esta muchachita de 15 años. El Señor ha puesto sus ojos en ella. La ha adoptado como hija en el bautismo. La ha alimentado con su cuerpo y con su sangre en la comunión. La ha hecho templo vivo de su majestad, enviándole al Espíritu Santo en la confirmación. Dios se fija en la pequeñez y hace en nosotros cosas grandes y maravillosas. Por eso cada día al caer la tarde es importante que la iglesia rece ese himno de María. Recordar los favores que Dios ha hecho para nosotros. Recordar las gracias que el Señor nos ha dado. Recordar las cosas maravillosas que hemos experimentado a lo largo del día. Despertar, ver un nuevo día, poder convivir con los amigos y familiares, vivir experiencias nuevas y aprender cosas nuevas. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Jesús mi Salvador, porque ha mirado nuestra pequeñez y en la vida de cada uno de nosotros ha hecho cosas grandes y maravillosas. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Su nombre es santo. Santo. Santo es una palabra
que traduce el hebreo kadosh, que significa el absolutamente otro, el que no puede ser comparado con nada de lo que existe en el mundo, el que es totalmente distinto, el que a nada puede asemejarse. Pues ese Dios santo que habita en lo más alto de los cielos es un Dios misericordioso. Santidad y misericordia se vuelven sinónimos. Dios es santo porque es misericordioso, y su misericordia se extiende a sus fieles de generación en generación. De mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis padres, hasta llegar a mí, hasta llegar a cada uno de nosotros. Hemos experimentado la misericordia de nuestro Dios. Al comenzar la misa, cuando los invitaba a hacer el acto penitencial, pensaba yo en esa frase. Les decía: invoquemos la misericordia del Señor y pidámosle que perdone nuestros pecados. Y pensaba de Dios, rico en misericordia. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. También bendecimos y adoramos a Dios por su santidad y su misericordia. Y también estas palabras de María nos hacen recordar que una persona verdaderamente santa es una persona misericordiosa, o su santidad es inauténtica, es falsa. Son dos caras de la misma moneda. Por eso en el día del juicio, Dios no nos preguntará cuántos minutos al día rezábamos. Dios nos hablará más bien: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Para Dios el principal signo de santidad de una persona no son las horas pasadas en el templo o haciendo oración en nuestros hogares. Es la misericordia. ¿Soy misericordioso? ¿No soy misericordioso? Sobre eso seré juzgado en el día final. Terminado su cántico, María permaneció con Isabel 3 meses más y luego regresó a Nazaret. Con esas palabras concluye el evangelio que hoy escuchamos. María permaneció con Isabel 3 meses más. Una mujer misericordiosa. Una mujer que, viendo a su prima de edad avanzada y madre primeriza, en un embarazo y en un parto que pudieran ser peligrosos, de alto riesgo, no la abandona. Se queda con ella los 3 meses que aún faltaban para que diera a luz. Iba en su 6º mes y la acompaña 3 meses más hasta llegar al 9º mes. Y solo regresa a Nazaret cuando ve nacer aquel niño sano y hermoso, y puede darse cuenta que Isabel no corrió ningún peligro. Cuando pudo ver la sonrisa en la cara de Isabel, cuando sintió que Isabel también hacía suyo su cántico de acción de gracias. Mi alma glorifica al Señor. Mi corazón se alegra en Dios. Una mujer misericordiosa
Esa es la principal característica de María. Esa es la principal característica de Dios. Esa es la principal característica de Jesús. Eso es lo que debe caracterizar como manera prioritaria a un verdadero discípulo de Jesús. Alguien que no pasa indiferente, alguien que no pasa insensible, alguien que es capaz de compadecer no solo como sentimiento, sino tendiendo la mano y ayudando. Esa es la verdadera santidad. Estamos cada vez más cerca de Navidad y el Señor nos habla de estas cosas. Pidámosle en esta Santa Eucaristía que nos ayude a buscar la auténtica santidad, no la santidad de los fariseos, no la santidad de los doctores de la ley, no la santidad del sacerdote que ritualmente tiene que celebrar los sagrados misterios, sino esa santidad que se nota en un corazón sensible, compasivo, misericordioso y generoso de generación en generación. Ofrezcamos nuestra misa.